Un poquito, hermano, por favor. Todos sean bienvenidos todos a esta su iglesia, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Vamos a dar inicio con nuestro servicio, comenzando con la liturgia. Nuestro versículo de adoración se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 145, versículos 8 al 10. Aparece en nuestras pantallas, mis hermanos. Lo voy a leer por ustedes. El texto dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Comienza diciendo el salmista: Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente, mis hermanos, viene del original Hanún, significa piadoso, bondadoso, tierno y compasivo, demostrando este salmo un atributo del carácter de Dios, que no es un carácter duro ni indiferente. Inmediatamente después dice lento para la ira, subrayando o reafirmando esta idea que Dios no se enoja impulsivamente ni fácilmente. En Dios podemos encontrar paciencia y la oportunidad para el arrepentimiento, porque Él es grande en sus misericordias. Subraya a manera de énfasis esto, en que Dios abunda en sus compasiones y sus misericordias para con su creación. Pensemos en esto, mis hermanos. El Dios creador, Rey del universo, es un rey y también es juez, pero no es un juez impasible, no es un rey indiferente. Es clemente, es tierno, es misericordioso, es afectuoso. Actúa Él para aliviar nuestro dolor, para restaurarnos, para perdonarnos, y nos muestra sus misericordias. Él es lento para la ira y antes de castigar espera, nos llama y nos ofrece su perdón. Eso cambia, mis hermanos, en nosotros la manera de ver a Dios, más ahora en el nuevo pacto, que estamos ante un trono de la gracia, una oportunidad abierta de acercarnos a Él sin temor. El Señor manifiesta esto aún desde el Antiguo Testamento. Él es grande en sus misericordias. A veces, mis hermanos, en nuestras vidas pensamos que Dios está guardando y apuntando cada error que hemos cometido para cobrárnoslo, para irarse en contra de nosotros, pero este texto nos anima, nos recuerda que cuando caemos, antes que el juicio, hay compasión. Esta paciencia viene del Señor, que es lento para irarse y grande en misericordia. Continúa diciendo el salmista: bueno es Jehová para con todos. La bondad de Dios se extiende ampliamente, mis hermanos. No es caprichosa ni tampoco es parcial. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Aquí recalca, mis hermanos, otro atributo del Señor, que es la bondad. Existe algo que nosotros conocemos como la gracia común, que abarca a toda la creación. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas y podemos ver en la Biblia demasiados ejemplos sobre esto. Él tiene cuidado de su creación. Todo el Salmo 104 está lleno de ejemplos de cómo Dios cuida de su creación. La bondad de Dios, mis hermanos, no es selectiva ni limitada. Pensemos en esto, mis hermanos, que cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios, estamos ante un Dios que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios cuida de toda su creación. Esto en nosotros debería reflejar dos respuestas ante Él: gratitud y justicia. Gratitud porque recibimos sin merecerlo toda la creación en absoluto. Y justicia porque nosotros llamamos a extender, somos llamados como cristianos a ser la sal, la luz de la tierra. Por tanto, debemos extender esa bondad hacia la creación también, hacia nuestros hermanos, a los más necesitados, a los que sufren, a los que nos rodean. Finalmente, el texto nos hace una invitación, nos convoca diciendo: te alaben, oh Jehová,
todas tus obras. Esto es un llamado a toda la creación para alabar a Dios, incluyendo seres humanos, animales, naturaleza. Y después dice, y tus santos, aquí se hace una excepción. Nosotros te bendigan, los que conocemos a Dios en comunión, debemos bendecirle y proclamar su bondad. Por eso estamos aquí. Sin embargo, recordando la gracia común, el Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respire, alabe allá. Esto no es solo un llamado, mis hermanos, para venir a alabar aquí a la iglesia en el tiempo de adoración, sino que toda nuestra vida, nosotros como sus santos, sus escogidos, debemos de tener un acto continuo de adoración, que es lo que busca el Señor, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros en nuestros trabajos trabajamos con integridad, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando nosotros servimos con amor a nuestros hermanos, cuando extendemos misericordia a quien no la merece y amamos a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, eso también es un acto de alabanza a Dios. Nuestra vida misma es un acto continuo de adoración a Dios. Y ese es el llamado de los santos, lo que nos diferencia de la creación. Nosotros como iglesia estamos llamados a alabar al Señor en toda nuestra manera de vivir, en nuestro carácter, y también a reflejar la imagen de Cristo en un mundo que necesita verlo. Meditemos en esto, mis hermanos, y los invito a que pasemos a nuestro tiempo de confesión de pecados. El texto se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Aparece en la pantalla, mis hermanos, si me acompañan a leerlo junto conmigo. El texto dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan escribe esta epístola a una iglesia que estaba enfrentando falsas ideologías gnósticas sobre el pecado y el perdón. Ellos hacían una diferencia entre el alma y el espíritu y el cuerpo, diciendo que el cuerpo y el espíritu estaban separados y por ende no importaba si pecaban o no pecaban, porque el espíritu era 100% puro y el cuerpo 100% pecado. Esto los eximía, les hacía reconocer o los justificaba delante de Dios diciendo, soy pecador por naturaleza, mi cuerpo es pecador, mi alma es pura. Sin embargo, el apóstol Juan les enseña que el verdadero creyente no debe procurar pecar. Y otros decían que el pecado no importaba. Juan corrige estas posturas, recordando la realidad del pecado humano, recordándole a la iglesia que somos perdonados por gracia, no por obras, por la obra redentora de Cristo. En la primera epístola Juan nos confronta con una realidad, mis hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque a nosotros nos es difícil admitir que somos muchas veces pecadores o cometemos pecado, porque esta admisión exige humildad en el creyente. Nos pone en deuda con Dios y nos obliga a reconocer la necesidad que tenemos de ser perdonados. Pero Juan nos dice que negar el pecado es autoengañarnos, creando una mentira dentro de nosotros que corta la relación con la verdad de Dios. Sin embargo, Juan, el apóstol Juan, no deja este enunciado sin esperanza, sino que inmediatamente después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observamos aquí también dos atributos de Dios, fidelidad y justicia. Dios cumple lo que promete, Él es fiel. Él ha prometido el perdón a nosotros y ya nos lo ha dado. En su justicia se vio reflejado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí fue derramada su ira. Su perdón ya se nos fue concedido desde la cruz, mis hermanos. No es arbitrario, es consistente en el carácter de Dios y en la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros confesamos a Dios, es simplemente confesar, es simplemente estar de acuerdo. Decirle a Dios, somos pecadores, hemos pecado contra ti, contra el cielo. Pero esta promesa requiere una acción que es confesarse. Antepone la confesión al perdón. Esta confesión debe de ser genuina, mis hermanos, no debe de ser automática,
no debe de ser una confesión hipócrita, debe de ser una confesión genuina, como nosotros acercándonos ante un ser que sabemos que es Dios, que no podemos ocultarle nada, que no hay nada oculto para Él. No podemos venir ante Dios diciendo, Señor, me siento muy feliz cuando quizás estás pasando por depresión. Señor, me siento muy pleno cuando estás pasando quizás por tribulación. Eso también es confesarte delante de Dios. Ser auténticos delante de Dios, mas no cínicos. Él es fiel, dice el texto, para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. La limpieza que obtendremos en este texto no es una limpieza parcial, sino es una limpieza integral. Simplemente es decirle a Dios, reconozco que soy pecador, necesito de ti y me pongo a cuentas contigo. Si estamos ocultando algo, mis hermanos, si necesitamos su perdón, si tenemos cargas hoy, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. La confesión nos trae libertad, aparte del temor y la vergüenza del Señor, y se rompen esas cadenas que nos atan al mismo. También nosotros tenemos que decirle a Dios la necesidad que tenemos para abandonar ciertos pecados que no podemos en nuestras fuerzas, porque sabemos que nada lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es a través de su Espíritu Santo en que podemos abandonar estas costumbres, mis hermanos. Y la limpieza de Dios que nos promete nos borra de toda culpa, transforma nuestras vidas y nos capacita para no repetir los mismos pecados, porque la gracia también nos santifica. Así que los invito, mis hermanos, a que tomemos unos minutos para hacer oración y ponernos a cuentas con Dios y le confesemos a Dios en oración. Amado Padre celestial y dueño de todos nosotros, hoy venimos delante de tu trono, Señor, el trono de la gracia, y confesamos nuestras culpas, nuestras faltas como hijos, como hermanos, como iglesia, como cuerpo, Señor, de Cristo, reconociendo que delante de ti hemos pecado, que nuestras obras son expuestas delante de tus ojos. Hemos fallado muchas veces en pensamientos, Dios, muchas veces por palabras, muchas veces en obras y en muchas otras ocasiones son omisiones, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor. Te pedimos, Señor, por tanto, que nos perdones por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, nos capacites y que tu Santo Espíritu sea con nosotros para poder dejar esas costumbres, Señor, esos pecados que nos apartan de tus propósitos y de tus caminos, Señor. Que seas tú que vaya enfrente de nosotros, enderezando esa senda, Señor, en rectitud y trayéndonos al camino del peregrino, Señor, al camino de la santidad, Señor, que es progresiva, Dios, y que la veremos cumplida, Dios, en la resurrección. Sabemos y confiamos en tu palabra y sabemos que no mientes, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Límpialos, por tanto, Señor Dios, fortalécenos y guíanos con tu Santo Espíritu para poder agradarte y servirte con integridad, Señor, y que no haya tampoco mancilla, Dios, en la comunión con los santos, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amada iglesia, los que puedan ponerse de pie para el tiempo de alabanza a nuestro Dios, por favor. Bueno, hermanos, es tiempo de nuestro momento de alabanza y adoración. Y antes de este primer canto, quiero leer el Salmo 103, versículo 11 y 12. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y bueno, este primer canto ya lo hemos cantado varias veces, creo que todos lo conocemos, pero quiero que lo cantemos esta vez con este enfoque. Comienza diciendo desde el fondo del mar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesús fue el que nos sacó estando nosotros en el fondo del mar, estando en el peor momento, y eso no fue porque nosotros lo buscáramos, sino fue porque Jesús nos amó primero. Entonces, así como dice el Salmo, que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, así nosotros vamos a cantarle, adorarle en cada momento, lugar donde nos encontremos. Y es de lo que trata este canto. Entonces, pues, cantemos desde el fondo del mar.
el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se poste a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mí. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Para este segundo canto, quiero leer Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y bueno, quiero que nos enfoquemos en esta parte que dice,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Hablando de Jesús, Señor nuestro. Este pasaje está hablando de este acceso, pero este acceso no lo ganamos. Estaba planeado desde la eternidad en Cristo. Entonces, recordemos que toda nuestra confianza, toda nuestra paz, nuestra salvación, nuestra redención tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Y es eso de lo que trata este canto. Solo en Jesús confianza hallé, Él es mi fuerza y mi luz. Piedra angular, mi roca es Él, en la tormenta firme está. Cuán alto amor, profunda paz, huyo el temor, seguro estoy, consolador, mi todo es Él, en el amor de Cristo estoy. Quebrado fue por mi maldad, la oscuridad lo derribó. Se levantó gloriosa luz, Él destruyó la oscuridad. Él reina hoy en majestad, perdió su fuerza mi pecar. En Él estoy y Él en mí, sangre de Cristo me compró. No existe más condenación, es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo gobierna mi existir. No hay poder ni oscuridad que de Él me puedan separar, hasta el volver yo partir, en el amor de Cristo estoy. Todo mi ser que sea en Él, mi fuerza está solo en Jesús. Cuando el temor cae sobre mí, encuentro paz solo en Jesús. Mi vida doy todo a Él, yo cantaré solo a Jesús. Los cielos hoy cantan al Rey, la gloria es solo a Jesús. Mi vida doy todo a Él, yo cantaré solo a Jesús. Los cielos hoy cantan al Rey, la gloria es solo en Jesús. Mi vida doy solo a Él, yo cantaré solo a Jesús. Los cielos hoy cantan al Rey, la gloria es solo a Jesús.
volvemos a la primera estrofa. Solo en Jesús confianza hallé, Él es mi fuerza y mi luz. Piedra angular, mi roca es Él, en la tormenta firme está. Cuán alto amor, profunda paz, huyó el temor, seguro estoy, consolador, mi todo es Él, en el amor de Cristo estoy. Cuán alto amor. Vamos a la última estrofa. Oh, mi ser, que sea en Él, mi fuerza está solo en Jesús. Cuando el temor cae sobre mí, mi vida doy todo a Él. Yo cantaré solo a Jesús. Los cielos hoy cantan al Rey. La gloria es solo a Jesús. Mi vida doy todo a Él. Yo cantaré solo a Jesús. Los cielos hoy cantan al Rey. La gloria es solo a Jesús. La gloria es solo a Jesús. Para el último canto, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y bueno, este canto es un canto nuevo, no lo habíamos aquí cantado antes, y habla de que nosotros éramos una vasija rota. Y Jesús es ese alfarero que nos restauró, y no solo nos restauró para nuestro bien, por amor, o sea, sí lo hizo por amor, pero también lo hizo para que nosotros anunciáramos y fuéramos ese reflejo de su gloria. Entonces, una vasija rota, rendida a Él, se convierte en el medio por el cual su sabiduría se proclama al mundo. Entonces, quiero que cantemos este canto reconociendo que nuestra vida restaurada es un anuncio de quién es Él. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy
veo yo perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor.
quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Buen día, amada iglesia. Podemos tomar asiento. Dice el canto, el himno que entonábamos, sublime, sublime gracia. Y es justo lo que necesitamos, y es justo por lo que estamos aquí, por su gracia de Él. Porque Dios nos amó, porque Dios ha decidido bendecirnos a todos los que hemos creído en Él. Y es justo lo que hemos estado viendo en la epístola a los Efesios. Está muy alto, ¿no? Estamos viendo esta parte, cómo Dios salva en su bendita gracia, cómo Dios, aún nosotros estando muertos, Él decide bendecirnos. Y es justo lo que vamos a seguir estudiando. Imagina que por siglos existió un tesoro inmenso escondido, pero nadie conocía su ubicación. Muchos escuchaban rumores, pero no tenían acceso. Un día, el dueño del tesoro decide revelar el mapa y enviar mensajeros a anunciar el acceso que estaba abierto para buscar ese tesoro. Y no nada más para un grupo selecto. Pablo se presenta como uno de esos mensajeros, alguien que no merecía ese privilegio, pero recibió la gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. El misterio escondido era que ahora judíos y gentiles tienen acceso al mismo tesoro: salvación, gracia, comunión con Dios en Cristo Jesús. La parte fuerte es que aunque el mensajero sufra en el camino, sea rechazado o encarcelado, el valor del tesoro sigue siendo tan grande que vale la pena padecer por anunciarlo. Cuando entiendes el valor de Cristo, el costo de servirle parece pequeño comparado con las riquezas que anunciamos. Vamos a estudiar esta parte
Eso es justo lo que vamos a estar viendo, ese tesoro que fue dado a hombres para que lo anunciaran. Pero antes de comenzar, me gustaría que los niños pasaran al salón de clase, por favor. El título del sermón es el siguiente: las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo. El punto principal del sermón es el siguiente: Dios quiere que veamos que Él llama y capacita a sus siervos para proclamar a Cristo y revelar su propósito eterno, usando a la iglesia como instrumento de su sabiduría y dando a los creyentes plena confianza y acceso a Él. Vamos a ver 3 puntos. El texto se encuentra en la epístola a los Efesios, el libro que hemos estado estudiando sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Voy a dar lectura al texto que vamos a estar estudiando. Dice la Escritura: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vamos a leer, por favor, estos últimos 3 versículos todos juntos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Padre, queremos ver, Señor, cómo nos has bendecido, cómo tu multiforme gracia, Dios, ha sido palpable en nuestras vidas. Señor, queremos ver cómo el creer en ti, Señor, trae mucha bendición, cómo nos has dado, Señor, ese acceso al Padre. Padre, cómo nos has limpiado de nuestra maldad. Padre, déjanos ver tu obra, Señor, y déjanos ver la responsabilidad que tenemos de anunciar las buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A Pablo le fue dada la gracia para anunciar el evangelio a los gentiles, para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Recordemos que Efesios 3, versículos 2 y 13, que es el que está, de lo que estamos viendo, parte de lo que estamos viendo, es un paréntesis que Pablo hace para explicar por qué está preso y cuál es el propósito de su ministración. Sí, es un paréntesis que hace el apóstol Pablo antes de seguir orando por los efesios en el versículo 14. Ok, una vez entendido esto y explicado, vamos a ver nuestro primer punto: gracia dada a Pablo. Un mensajero, fíjate, un mensajero marcado por la humildad. La humildad de Pablo delante de la gracia de Dios. Él dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Pablo reconoce su indignidad, no habla desde el orgullo apostólico, sino desde la profunda humildad, reconociendo su situación y reconociendo la gracia de Dios. Mientras más comprende la gracia de Dios, más pequeño se ve a sí mismo. Es lo que nos deja ver él aún en sus epístolas, en las cartas. En Corintios dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él conocía su situación, él conocía lo que había hecho. Y también cuando le escribe a Timoteo dice lo mismo: habiendo yo sido antes blasfemo, fíjate, yo era un religioso que perseguía a la iglesia, blasfemo, injuriador. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él entendía su condición tal cual. Él no decía: yo soy apóstol y soy el más grande. Él decía: de los cuales yo soy el primero de los pecadores. ¿Te das cuenta la humildad que tenía él delante de la gracia de Dios? Pablo aún consideraba basura sus méritos frente a Cristo.
el ministerio bíblico no nace del mérito humano. Escúchame bien, el servicio de Dios no nace del mérito humano, sino del reconocimiento de la gracia. Nace de la gracia dada por Dios. Y sigue diciendo el texto que estamos estudiando, Efesios. Me fue dada esta gracia. El ministerio, querido hermano, entendámonos, como líderes, como pastores o cualquiera que sea el ministerio, es un regalo de la gracia de Dios que Él nos da. Pablo entiende su llamado ministerial como un regalo inmerecido. No dice, yo lo gané, yo escribí más de la mitad o estoy escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento, de la palabra. Dice, me fue dada. ¿Te estás entendiendo la condición que tenía el apóstol Pablo? Servir a Dios no es recompensa por capacidad, sino gracia divina, sublime gracia, por el puro afecto de su voluntad. Es lo que nos muestra la palabra por medio del apóstol Pablo. La administración, Efesios 3:2, la administración de la gracia de Dios que me fue dada. El diaconado le fue dado, la mayordomía le fue dada al apóstol Pablo. Él decía en Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te das cuenta de la humildad que tenía el apóstol Pablo? Y él lo sigue diciendo a lo largo de todas las epístolas, aún en Romanos, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, él entendía claramente que toda buena dádiva y todo lo que él tenía era parte de Dios, venía de Dios. Nadie merece servir. Dios llama soberanamente para cumplir los propósitos en cada uno de nosotros, así como en el apóstol Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15:10 lo siguiente, pero por la gracia de Dios, fíjate lo que está diciendo, querido hermano, para que entendamos que la gracia aunque te fue dada a ti, o la gracia que tienes en el servicio, o todo lo que tengas, esta es la condición y el corazón que nace de un hombre de Dios. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él lo decía por mis esfuerzos, porque soy muy inteligente, porque tengo unos dotes de predicador bien grandes, porque me capacité en el mejor seminario a los pies de Gamaliel. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, me ha llevado. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Él no está sacando sus credenciales del mejor, no está sacando sus credenciales del super teólogo, mejor que cualquier teólogo que conocieras hoy en día. Fíjate lo que dice, pero no yo, la gracia, dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Sublime gracia del Señor. Si puedes ver que es la gracia de Dios obrando para cumplir sus propósitos en el hombre. Ahora sigamos viendo el llamado específico de Pablo, los gentiles, de anunciar, era el propósito por el cual Dios tomó a Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Pablo tenía un llamado específico de anunciar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Era el ministerio de Pedro, esto ya lo hemos visto. Anunciar el evangelio es entendido como llevar el propósito, el plan que Dios tenía para los gentiles en ese momento, que no estaba revelado. Y Dios lo llama a proclamarlo y nos lo dice, fíjate en Romanos, él fue tomado con un propósito. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquellos gentiles que no conocen nada de la palabra? ¿Cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Él dice, yo fui tomado con este propósito de llevar las buenas nuevas a esta gente que estaba perdida. Vemos entonces que hay hombres a quienes Dios llama a predicar su palabra, pero entendiendo que es la gracia de Dios, no la de los hombres.
Siempre fue la gracia de Dios en él. Déjenme abrir un paréntesis, porque hoy en día esto se ha distorsionado muchísimo. Déjame abrir un paréntesis para los líderes, que me parece muy importante mencionar, porque hay mucho pavo real hoy en día en el ministerio que no entienden qué es la gracia de Dios. Y voy a citar a John MacArthur. Dice lo siguiente: el hombre que ha recibido un llamado auténtico de Dios corre el peligro constante de perder su eficacia cada vez que piensa de sí mismo como alguien más que un servidor. Un servidor. Los líderes son servidores, no son los patrones, los dueños, los empresarios, los CEOs de la iglesia. Son simplemente servidores como el apóstol Pablo, y un gran teólogo, y con todas las credenciales que él tenía. Pero hoy en día este es un peligro que se corre. Y sigue diciendo el texto de MacArthur: al perder su sentido de servidumbre, pierde al mismo tiempo su poder y utilidad en el campo espiritual. Cuando se exalta a sí mismo y empieza a trabajar en su propio poder humano y conforme a sus propios planes, compite con Dios y pierde su poder espiritual. La escritura dice que Dios no comparte su gloria con ningún hombrecito, así porque lleve la palabra y sea un muy buen orador. La gloria únicamente es para ¿quién? Soli Deo gloria, es para Dios. Cuando el hombre, los líderes quieren compartir la gloria con Dios, están completamente fuera de lugar. Por eso es algo que está sucediendo hoy en nuestros días con los líderes. Cuando se exalta, sigo leyendo el texto, cuando se exalta a sí mismo, empieza a trabajar en su propio poder humano y conforme a sus propios planes, compite con Dios y pierde su poder espiritual. Perder la dependencia de Dios equivale a perder todo, porque todas las cosas que tienen algún valor en nuestra vida, incluido el poder para el servicio eficaz, provienen solo del Señor. Entre los peligros más grandes para el ministerio y para la vida cristiana en fidelidad se encuentran las cosas que son de valor supremo a la vista del mundo, dice MacArthur: ambición personal, prestigio, reconocimiento, honor, reputación y éxito. Muchos líderes buscan esto. Dios no, sigo citando a MacArthur, Dios no elige salvar a personas consideradas como Dios no elige salvar a personas consideradas como débiles y necias, sino también predicadores débiles y necios, a través de quienes Él salva a los pecadores. Para aquellos que no están dispuestos a pagar ese precio de ser humildes y ser simplemente servidores, de no entender que son simplemente siervos, su búsqueda de la posición es ilegítima y están obrando fuera del marco del propósito de Dios. Cierro paréntesis. Esto nada más era para mencionar que es algo que se está dando muchísimo hoy en día, y contrastado con la humildad que el apóstol Pablo decía: yo soy esto, pero por la gracia de Dios. Y después dice: lo digo como si estuviera loco, porque no soy yo, sino Cristo en mí. El enfoque particular de Pablo fue llevar el evangelio a las naciones. Dios apartó a Pablo como apóstol a los gentiles. Lo vemos en Hechos, cuando dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vemos en Gálatas que a él le fue dado el ministerio de los gentiles y a Pedro el de los judíos. En Romanos 11:13, él dice que soy apóstol a los gentiles. Podemos ver el plan de Dios materializado por medio del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento sobre la bendición a las naciones. Génesis 12:3 dice lo siguiente: en ti serán benditas
todas las naciones. Isaías 49:6 dice, te di por luz a las naciones. Esto se cumple en Cristo por medio del llamado del apóstol Pablo de llevar el evangelio a los gentiles, incluidos en el plan de Dios. Era un plan que Dios tenía desde el Antiguo Testamento, que no estaba siendo visible en ese momento, pero en Cristo se estaba cumpliendo, mandando al apóstol Pablo para que el evangelio llegase a las naciones. ¿Ok? Sigue diciendo nuestro texto. El contenido del mensaje, fíjense, el evangelio de las inescrutables. Aquí está el mensaje, aquí está el propósito de bendecir a las naciones, a los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El centro de mensaje que tenía que llevar el apóstol Pablo era el evangelio. No era moralidad, era Cristo con su sacrificio, con su plan eterno que Dios tenía para con él, de entregarlo para que nosotros, los gentiles, pudiésemos ser salvos por medio de él. Ese es el evangelio. La relación que se perdió por el pecado es restaurada por medio de Cristo cuando ponemos nuestra fe en él. Entonces tenemos acceso al Padre. Ese es el evangelio. Es decir, que Cristo murió para darnos vida, para pagar por los pecados por los cuales éramos culpables. Y las inescrutables riquezas, dice, son insondables, imposibles de agotar, aún incomprensibles porque son muchísimas. Incluyen la salvación, la gracia, el perdón, la adopción como hijos del Padre, justificación por medio de Jesucristo, ya no culpables sino justificados, reconciliación, herencia eterna en Cristo Jesús y unión con Cristo, unión con Dios. Colosenses dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría por medio del evangelio. Nunca se agota predicar a Cristo. Se debe de predicar a Cristo y las infinitas bendiciones que vienen de estar en Él. La segunda tarea que tenía el apóstol Pablo, después de predicarle a los gentiles, era la siguiente: aclarar a todos, dice nuestro texto, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. No solo era proclamar la verdad, sino explicar. La predicación incluye exposición y enseñanza clara de los propósitos que Dios tiene, y es justo lo que estamos haciendo, explicar cada detallito que Dios nos pone en su palabra. No solo proclamar sin explicar. La predicación incluye exposición y enseñanza. El misterio debe hacerse claro. Lo que Dios ha revelado, debemos de llevar claridad. En Nehemías, cuando leían el libro de la ley, Nehemías 8:8, leían claramente y explicaban su sentido, por qué fueron dadas esas palabras. El apóstol Pablo era parte de lo que él tenía que llevar, explicar claramente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, y eso es un mandamiento que nosotros como líderes que llevamos la palabra, y ustedes también que comparten el evangelio, es el siguiente, 2 Timoteo 2:15. Procura, fíjate bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad para que la gente entienda los propósitos que Dios tiene para las personas, para ti. ¿Sí? Pedro, el predicar no es impresionar, ni solo dar información, sino aclarar la verdad para que Dios transforme tu vida. ¿Y qué es lo que tenía que aclarar el apóstol Pablo en el texto que estamos viendo? El misterio revelado. Dice el texto, ¿cuál sea la dispensación del misterio escondido? Misterio es la verdad oculta, pero ahora revelada. No significa algo místico o secreto, imposible
de entender. ¿Y cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio? El misterio es simple: judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es lo que tenía que anunciar el apóstol Pablo. Lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio, por medio de las buenas nuevas. Este es el misterio que el apóstol Pablo le fue revelado, que en nuestros tiempos era oculto. Dar a conocer que la iglesia, los gentiles que la conforman, son parte del plan eterno de Dios, no un simple accidente. Y sigue diciendo nuestro texto de estudio: escondido, fíjate, importante, y esto me gustó muchísimo cuando lo estaba estudiando, escondido desde los siglos en Dios. Veamos que es muy padrísimo esta parte. El origen eterno del plan, el evangelio, no fue improvisado. Dios planeó la redención desde la eternidad. No fue como, a ver, los voy a enviar y si pecan, voy a ver qué hago. No, Él ya tenía un plan desde la eternidad pasada. Segunda de Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue dada esa gracia? Perdón, si podemos leer esa parte. La gracia fue dada antes de los tiempos, de los siglos, antes de que fuese dicho sea la luz, fue dicho sea la cruz. Primera de Pablo 1:18-20 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa. Fuiste rescatados y salvos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Leemos todos, por favor, el versículo 20. El plan de Dios preparado desde la eternidad pasada. ¿Sí es lo que nos dice el texto? ¿Te das cuenta? Apocalipsis 13:8 dice lo siguiente: el cordero que fue inmolado, fíjate, el plan eterno que Dios tenía desde el principio, ¿qué dice? Inmolado desde el principio del mundo. Ya estaba trazado el plan de Dios. ¿Sí lo puedes ver? No eres un accidente, a un gentil, no eres un accidente. Dios te tenía dentro de su plan desde antes de los tiempos, desde antes de los siglos, para que hoy lo conocieras. Tu salvación no es casualidad, pertenece al plan eterno de Dios. Y sigue diciendo el texto: en Dios que creó todas las cosas. Dios soberano sobre toda la historia. Pablo conecta redención con creación. El Dios que diseñó el universo también diseñó la salvación, es decir, el creador también es el redentor soberano. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, porque de él, por él y para él son todas las cosas. El Dios soberano planeando y decidiendo lo que va a hacer con la creación. El mismo Dios que creó todo gobierna también la historia. Veamos nuestro segundo punto: propósito de Dios mediante la iglesia. El propósito de Dios mediante la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjate, aquí nos da el propósito de esto, de proclamar el evangelio por el apóstol Pablo, que lo mandó a proclamar el evangelio a los gentiles, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo el Padre, el Creador, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Veamos lo que dice el texto, para que la multiforme sabiduría de Dios. La palabra multiforme significa literalmente de muchas formas, variada, compleja, con múltiples matices. No se refiere a una sabiduría simple, sino una sabiduría profunda, compleja, imposible de agotar, manifestada de muchas maneras a lo largo de la historia. La idea es que el plan de Dios no es lineal ni limitado, sino que tiene múltiples dimensiones y actúa con múltiples opciones. ¿Y qué es la sabiduría? Ese plan de salvación en Cristo, cómo Dios une a judíos y gentiles, cómo Dios redime al pecador, cómo vence el pecado sin violar su justicia, vence el pecado sin violar su justicia, porque Él es un Dios justo, crea un plan para que Él siga siendo justo, y cómo glorifica su gracia. Y sigue diciendo el texto, para que sea ahora dada a conocer por medio y de la iglesia. Esa gracia, esa multiforme sabiduría, ese plan de salvación, ese salvar a los gentiles que no estaban incluidos en el pueblo judío. Aquí está el punto clave de lo que nos está diciendo el texto completo. Dios decidió que su sabiduría sería revelada por medio de la iglesia, no solo por medio de profetas o ángeles. No, la iglesia no es solo un grupo de personas salvadas, es también un escenario. No simplemente somos un grupo de personas salvadas, sino es el escenario visible, una demostración viva, una exhibición pública de lo que Dios está haciendo en la historia de la humanidad y en la historia de la redención. Es decir, cuando la iglesia existe como un solo cuerpo formado por personas de diferentes culturas, trastornos, trasfondos y pecados, transformados en Cristo, está mostrando la sabiduría de Dios al mundo y más allá del mundo visible. Veamos que la iglesia es un mostrador, es un aparador de la gracia de Dios. Para mostrarse a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto se refiere a seres espirituales, ángeles fieles y también seres caídos, demonios. La idea es impactante. La iglesia no solo es un testimonio para los humanos, sino también para el mundo espiritual, celestial, caído. Esto significa que los ángeles contemplan el plan de Dios desarrollándose en la iglesia. Los demonios ven la derrota de su sistema de división y de pecado, que fueron vencidos y siguen siendo vencidos por medio de la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. La iglesia les está diciendo, Cristo está triunfando. La sangre sigue vigente. El poder de Dios sigue latente, y eso le da a conocer a los demonios. El universo espiritual es espectador del plan redentor de Dios. Esto muestra que la historia de la salvación no es solo terrenal, sino celestial. Y sigue diciendo el texto, conforme al propósito eterno. Wow, Dios siempre cumpliendo sus propósitos. Déjame decirte, toda la historia bíblica no trata de ti como pecador ni para que te bendigan, sino del plan de Dios que tiene. ¿Sí me explico? Si veamos, aquí Pablo afirma que todo esto no es accidental, no es un plan B, no es una reacción a la caída del hombre, no es una reacción al pecado del hombre, sino que es parte de un propósito eterno. Es decir, Dios lo decidió desde la eternidad antes de la creación, y lo podemos ver igualmente en varios pasajes. Quiero que lo veamos, esto es importantísimo. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, ¿cuándo nos escogió? Antes, el plan de Dios de salvar y bendecir y rescatar desde antes de la fundación del mundo.
Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, fíjate, no te llamó por ti, el plan de Dios no es tuyo, sino que según su propósito, el propósito que Él tiene para la humanidad, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, hermano? Otra vez, el mismo. Perfecto, ¿puedes ver? Esto nos muestra que la gracia de Cristo fue dada antes de los tiempos, el plan de salvación ya existía en la eternidad. Pablo lo menciona de una manera muy clara, Pedro lo menciona, primero de Pedro 1:20, ya destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, ya determinando Dios este plan, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo es presentado como el Redentor desde el inicio del plan de Dios. Y sigue diciendo nuestro texto, que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Aquí todo apunta, veamos, en Cristo Jesús nuestro Salvador. El centro de todo el plan es Cristo Jesús. Cuando lees la historia desde Génesis al Apocalipsis, lo que vas a ver ahí, el plan de Dios, y todo apunta a Cristo, a la cruz, cristocéntrico todo apunta a Cristo. Cristo no es solo el medio de salvación, Cristo es el centro del propósito eterno. Todo el plan de Dios converge en Él, en Cristo, se revela la sabiduría de Dios, se forma la iglesia, se cumple la redención en Cristo y se manifiesta la gloria de Dios en Cristo. Todo esto lo hemos estado viendo en nuestros estudios de la epístola a los Efesios, en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, de Cristo Jesús, todo dependiendo de Cristo Jesús como la bendición, como la fuente de toda bendición. El mismo Jesús, fíjate lo que le dice, camino a Emaús con sus discípulos que no entendían, les dice lo siguiente, Lucas 24:27, dice, y comenzó Jesús desde Moisés, desde los primeros libros, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, toda la escritura estaba apuntando al plan de salvación por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Aquí Cristo les está enseñando, Jesús les está mostrando que toda la escritura estaba apuntando a Él y toda hablaba de Él. Escúchame, cuando entiendes y lees toda tu escritura, teniendo en mente algo, la metanarrativa, la narrativa más importante de toda la escritura, las cosas encajan perfectamente. Cuando era Cristo era el primer Adán y vemos a Cristo el segundo Adán, empieza a dar forma a todo el plan de Dios y entiendes mejor la escritura y entendemos que todo fue creado por Él y para Él. Cristo es el agente de la creación, Cristo es el propósito de la creación, Cristo es el sustentador de todo, Cristo es la metanarrativa. El Antiguo Testamento apunta a Cristo en múltiples formas. Cuando lo vas viendo desde la caída, empiezas a ver Cristo, aquí está anunciando a Cristo, aquí nos está anunciando al Redentor, aquí nos está llevando esto es una figura de Cristo y lo vemos, por ejemplo, Adán, figura del último Adán, Cristo. Primer Adán, segundo Adán. Isaac, el sacrificio sustitutivo. Cristo ahora es nuestro sustituto. El Cordero Pascual, el sacrificio de Cristo. Los dinteles en las puertas para que no pase la muerte a los hijos de los israelitas en Egipto, la sangre de Cristo. El tabernáculo, presencia de Dios con el hombre. Jesús es nuestro tabernáculo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Profecías mesiánicas que apuntaban a Él. Isaías 53, el siervo sufriente. Miqueas 5:2, nacimiento en Belén, que fue nacido Jesús en Belén. Salmo 22, sufrimiento del Mesías. Todo esto se cumplió en Cristo y todo esto hablando de Cristo. Promesas del Redentor. Fíjate, desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza
apuntando a Cristo. ¿Quién iba a ser la simiente de la mujer? Según algunos teólogos, Cristo. El Nuevo Testamento revela lo que estaba oculto, pero Pablo nos lo deja ver. El misterio escondido desde los siglos, que es Cristo en vosotros. Cristo, salvación para los gentiles también. Este era el misterio. Cristo es el cumplimiento de toda la revelación y hoy es por medio de Él que entendemos los planes de Dios. Cristo, como podemos ver, es el centro de todo, la creación por Él, redención en Él, iglesia en Él, consumación en Él. Y Apocalipsis culmina con su victoria, su reinado y su gloria eterna. Resumiendo lo que hemos estado viendo, toda la escritura es cristocéntrica porque fue inspirada por Dios con Cristo como centro del plan eterno. El Antiguo Testamento lo anuncia, los evangelios lo presentan, las epístolas lo explican, Apocalipsis lo glorifica. Jesús mismo afirma que toda la escritura habla de Él. La Biblia no es una colección de historias religiosas aisladas. Todos los libros tienen una conexión, aún libros que dices, oye, pero aquí en este libro ni se menciona a Dios. Sí, pero podemos ver el plan de Dios ejecutándose para salvar a su pueblo y cumplir con sus promesas. Ruth no menciona a Dios, pero Dios obrando para cumplir sus propósitos. Entonces, la Biblia no es una colección de historias religiosas aisladas, sino una sola historia redentora que tiene a Cristo como su centro, cumpliendo todo el propósito de Dios. La iglesia es el escenario donde Dios muestra su sabiduría. Esa sabiduría es el plan de redención en Cristo. El público incluye tanto humanos como seres espirituales. Todo esto fue diseñado eternamente en Cristo y no fue simplemente algo improvisado. Veamos nuestro tercer punto. Resultado para los creyentes, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Otra vez te das cuenta, o sea, aquí nos dice, oye, es que todo está en Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, damos fruto. Cuando estamos en Cristo, recibimos bendición. ¿En quién? Fíjate, aquí dice, en quien tenemos seguridad. Se refiere a Cristo. Todo lo que Pablo va a decir depende de estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay acceso ni seguridad espiritual. Quiero que veamos lo importante que es estar en Cristo, porque todo depende de Él. Y lo hemos estado viendo en esta epístola a los Efesios. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? ¿De dónde viene toda la bendición espiritual? De estar en Cristo. Toda la bendición está en Cristo, porque nos escogió en Él. Por medio de Él es la salvación, por medio de Él es la redención. En quien tenemos redención, en quien tenemos herencia. Él es la misma vida eterna. La salvación está en Cristo. Y quiero que veamos algo importante, que aún la sabiduría y todo viene de estar, nuestra justificación, nuestra sabiduría, todo nuestro poder vienen de Cristo Jesús. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El poder estaba en estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Escuchar su palabra, ponerla en práctica y vivirla y amarle a Cristo. Eso es estar en Cristo. Todo está en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, fíjate, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo, absolutamente todo, viene de estar en Cristo. Y sigue diciendo nuestro texto,
tenemos seguridad. La palabra seguridad implica libertad de hablar, valentía, confianza para acercarte. Ya no podemos decir, tú líder, tú pastor, tú sacerdote, acércate e intercede por nosotros. En Cristo hay seguridad. Cuando Él murió, Él abrió el camino para que nosotros tengamos acceso directo al Padre. Tenemos seguridad de hablar con Él. Y tenemos acceso en todo momento en Cristo Jesús. La confianza, seguridad, ausencia de temor, plena certeza de que podemos acercarnos al Padre, entendiendo nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras angustias, y decirle: Dios, este soy yo, sé propicio a mí, y Dios bendice. Tienes acceso al Padre. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba preso en este momento por llevar el evangelio, pero dice: miren, esto no importa, porque es mejor lo que vamos a recibir. Es mejor recibir esas bendiciones de estar en Él, de cuidarte. Dice: ustedes gentiles no estaban dentro del plan de Dios, pero ahora que creen en Cristo Jesús y están dentro del plan de Dios, tienen cuidado, tienen promesas inagotables, tienen la salvación. Dice: en Cristo Jesús estamos completos. Es lo que les dice: tranquilos, por medio de la fe hay esperanza. Dice: no desmayen, aunque yo esté sufriendo, es mejor la recompensa que tenemos sirviendo a nuestro Dios. Y es más, les dice: ustedes mismos son la gloria de mi ministerio, porque la palabra, esta iglesia, es porque yo he predicado el evangelio. ¿Sí podemos ver? Wow, o sea, les está diciendo: no desmayen, es mejor, aunque suframos un poco de tiempo, pero perseveren para que Dios pueda bendecir. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Querido hermano, la gracia que salvó a Pablo también lo convirtió en un instrumento para anunciar las insondables riquezas de Cristo. Por eso, nuestras pruebas no son señal de derrota. Tu dolor, tu problema, tu angustia no es una señal de derrota. Parte del propósito eterno de Dios para manifestar su gloria. Querido hermano, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, tú eres parte de la iglesia. Dios quiere que muestres a las huestes de maldad la obra de Dios en ti y que proclames al evangelio para que más gente sea unida a la iglesia y juntos podamos cantar: bendito Dios y Padre, que has redimido, que sigues actuando y que vences a toda hueste espiritual de maldad, y les anuncias que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y la sangre sigue latente, y la sangre sigue salvando, y la sangre sigue venciendo a todo principado en Cristo Jesús, en su sacrificio. Padre, muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu iglesia, Señor, es el medio para anunciar que tú has vencido. Es el medio para anunciar que tú sigues dando vida y que tú eres Dios y que tú eres poderoso, Señor. Padre, queremos ser parte de ese escenario para anunciar a todo mundo que tú has salvado, Señor, que tú has redimido, que tu plan eterno, Señor, se está llevando a cabo aún en estos días. Dios, ayúdanos a ser parte, Señor, de esa iglesia que anuncia que tú has vencido. Esa iglesia que anuncia, Dios, que tú eres, Señor, poderoso, que tú eres amoroso y que tú sigues obrando para salvar al pecador. Muchas gracias, Dios. Pongámonos de pie para entonar nuestro último canto, por favor. Gracias por la cruz, Dios.
precio que pagaste, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Gracias, Dios, por tu plan eterno. Gracias por tu Hijo. Gracias porque envías hombres, Señor, para que proclamen tu evangelio. Por eso hoy estamos aquí con la iglesia, porque hemos entendido tu evangelio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos glorificarte. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Ayúdanos a ser parte de esa iglesia, Señor, que proclama, que sirve, que te ama, Señor, que proclama que tú has vencido y que sigues dando vida. Gracias te damos, Dios, en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Queridos hermanos, tengo algunos avisos que darle a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, Mari Carmen, que ya te habíamos invitado. Aquí atrás, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Para nosotros es un gusto que nos acompañen, que Dios siga poniendo la palabra para que la gente pueda oír, ¿verdad?
Entonces, a los que nos visitan por primera vez, queremos recordarles que del lado derecho tenemos un stand